Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Caleidoscopio Cultural. Mi nombre es Claudia de Lara. Les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en este día, en la audiencia que está a través de las redes sociales en Facebook. Y bueno, también saludo con muchísimo gusto a las personas que nos acompañan en la mesa del día de hoy, que tenemos un tema bastante interesante, porque es a partir de reflexiones sobre un cuento uruguayo que ya más adelante les voy a decir de qué se trata. Y bueno, nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida, Rafael Peralta Martínez. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Ahorita les voy a leer un poco su reseña curricular con un añadido muy especial que ahorita les voy a comentar. Y también nos acompaña nuestro compañero Gandhi Monter, a quien saludo con muchísimo gusto, nada más que se deje ver para la audiencia en la pantalla. Gandhi, bienvenido. Y bueno, quiero agradecer sobre todo siempre el apoyo del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, el CIESTAM, un centro de investigación aquí dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, quien siempre apoya este tipo de proyectos en cuanto a los programas que tenemos en línea, Caleidoscopio Cultural, 2 Millennium 3, Palabra al Vuelo. Un saludo a nuestros compañeros y agradecimiento siempre del CIESTAM. Y bueno, en este gran proyecto que es Proyecto Chaperiagre, y que precisamente nos hemos hermanado con otros grupos, que en este caso el Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina, nuestros compañeros del CEGE, que realmente han traído muchos temas en investigación y profundidad. Y pues en el caso de Rafael Peralta, ahorita les voy a comentar. Saludo a Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muy agradecido con ustedes por incluirme. Muy bien. Ya también se está preparando Gandhi, nada más esperando que salga a saludar en la pantalla. Mientras les voy a leer un poco la semblanza curricular de nuestro compañero. También saludamos al doctor Jorge Cortés del proyecto Chaperiagre. Bienvenido, doctor Jorge. Vamos a platicar el día de hoy con Rafa Peralta. Me permiten, voy a ir leyendo su semblanza curricular. Él es investigador asociado del Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina, Asociación Civil, desde el 2014. Él desarrolla un proyecto individual de genealogía del racismo. Y bueno, dentro del programa de investigación, la formación cultural de las sociedades contemporáneas, participa en el seminario Imágenes e Imaginaciones de la Cultura y en el proyecto Pantalla y Deseo. En el programa La Ciudad como Espacio Poético, participa en el seminario Poéticas y Retóricas de la Vida Civil y colabora en los proyectos Poesía y Filosofía Árabe y Filosofía y Poesía en las ciudades del Renacimiento. Rafael Peralta es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis La Justicia del Dominio, Gobernantes y Gobernados en la Filosofía Política Farabiana. Es maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis Ontologías del Mestizo, ¿qué está en juego cuando se habla del mestizaje? Y bueno, le vamos a añadir también que Rafael Peralta, junto también con Gandhi Monter, que nosotros estamos es un honor para la Universidad Autónoma Chapingo que ellos integren en este cuerpo de profesores en lo que es la preparatoria agrícola. Y bueno, ahora sí ya Gandhi estás en pantalla, un saludo, bienvenido, y te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, como les decía, hoy vamos a platicar de algo muy interesante con Rafael Peralta, que es el alambrado, exclusión y marginalidad. Son reflexiones a través de un cuento, a partir de un cuento uruguayo. Y bueno, Rafa, pues tú tienes la palabra, dinos de qué se trata estas reflexiones que nosotros ahorita estamos muy interesados en platicar contigo. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues, es interesante, anuncio de una vez, o sea, el tema del que voy a hablar ahorita
es uno en el que no soy especialista realmente. Es un tema del que me comencé a enterar justo a partir del cuento, del que voy a platicar muy brevemente. Y entonces, una de las cosas que me interesa, por un lado, sí es hablar como de este tema y de las cosas que he encontrado a partir de la lectura de este cuento y de indagar un poco en unas cosas que me generaron curiosidad. Y por otro lado, creo que me interesa también, junto con esto, poner sobre la mesa, la cuestión de cómo es que podemos abrir vías de investigación, abrir vetas de indagación a partir de la lectura o de encontrarnos con cosas que nos llaman la atención en algo que puede ser tan aparentemente inocente como un cuento infantil. Entonces, ¿cómo es que para las investigaciones de la cultura o de cuestiones culturales hay muchas cosas que pueden servir como un documento valioso a partir del que se puede abrir una vía de investigación? El cuento del que parten estas reflexiones es uno que se llama La gallina mágica, y el autor de este cuento fue un folclorista uruguayo, Serafín José García. En la lámina 2 se puede ver su foto, junto con la portada de una edición de la antología de cuentos, entre las que al parecer fue publicado por primera vez del que voy a hablar. Yo debo decir que no conocía ni al autor ni al cuento. Llegué a través más bien de una colección de cuentos infantiles publicada por Ediciones Gaviota ya hace varios años, que incluyó este cuento dentro de un tomo llamado Cuentos Populares de Iberoamérica. Y este cuento se llama La gallina mágica. Lo que me llamó la atención, en principio, fue que la historia es curiosa. O sea, dentro del cuento vemos que hay un zorro, que es el protagonista de varios de los cuentos de este hombre, y que es el protagonista de los cuentos en general, incluidos dentro de Las aventuras de Juan el Zorro, y dentro de otra compilación que hizo después que se llama La vuelta al camino. Y en este cuento el protagonista, el zorro Juan, se topa con un zorrillo lastimado y le pregunta, ¿no?, a su pariente qué es lo que le pasó, por qué está así. Entonces el zorrillo le dice que la noche anterior él se había metido a uno de los potreros de Don Tigre y que buscando alimento, pero que cuando entró le salió al paso el perro, que trabajaba de milico para el dueño, y el perro había salido en una actitud totalmente pedante, gritándole al zorrillo que era un perdulario, que no sabía respetar la propiedad privada y que él, el perro, le iba a enseñar. Y después el zorrillo dice que como él no se quedó callado ante las palabras del perro, que sentía que lo ofendían bastante, pues el perro se había lanzado contra él para molerlo a palos. Y entonces, cuando escucha esta historia, Juan el Zorro reflexiona en voz alta unas palabras que a mí me llamaron bastante la atención, que son las que vienen en la siguiente lámina, en la 3, que voy a leer tal cual textualmente. Dice, o sea, Juan el Zorro escucha la historia y se queja, se lamenta y dice: ¿cómo cambian las cosas día a día en nuestro país, querido primo? Antes el criollo era dueño de andar a su antojo por la tierra orientala, sin que nadie le preguntase qué rumbo llevaba, ni qué comía, ni de dónde sacaba la plata para los vicios, ni en qué sabía trabajar. Tuito lo que había en los campos y en los montes era del que lo agarrase. Y no existían señales, ni marcas, ni alambrados, ni milicos, ni ninguna de esas cosas que hoy estropean la vida del pobrerío. A mí me llamó mucho la atención esta manera en que habla el zorro y la forma en que habla de los alambrados. En la lámina siguiente, en la 4, podemos ver una litografía
justo del siglo XIX, que muestra un alambrado de estos. Y me llama la atención porque yo tenía más contacto con los cuentos de Horacio Quiroga, pero en los cuentos de Quiroga el alambrado está presente en varios de ellos, pero como un elemento que ya está muy normalizado en el paisaje. O sea, hay un cuento de Quiroga que precisamente se llama El alambre de púa. O sea, en el título mismo está presente este elemento, y en él, pues, los alambrados aparecen por doquier, y de hecho el toro, yaguarí, si no me equivoco se llama, se destruye a sí mismo al forzarse, al obligarse a pasar por en medio de un alambrado que se dispone especialmente para que él no cruce. O hay otro cuento de Quiroga que es el del hijo, en el que precisamente al atravesar un alambrado, el muchacho, el hijo del cuento, tropieza, se resbala de alguna manera, se dispara accidentalmente y se mata. En Quiroga es muy frecuente que se presenten los alambrados, pero insisto, como algo que ya está ahí, como un elemento del paisaje, como algo que no es para nada novedoso, es algo con lo que tienen que lidiar constantemente las personas, ya están acostumbradas a ellos. Y aquí el zorro resalta el carácter novedoso de este elemento y de una serie de cambios que están asociados a él. Y esto fue lo que me intrigó a mí y me incitó a buscar cómo es que surgieron estos alambrados, que insisto, en los cuentos de Quiroga aparecen como algo muy normal y que en otros cuentos del mismo Serafín José García también ya aparecen como algo bastante normalizado. De hecho, él tiene otro cuento que no aparece en esta colección que les presenté, sino en otra distinta, no recuerdo ahorita su título, pero tiene un cuento precisamente que habla sobre cómo es que se erige un alambrado y describe con cierta minucia el proceso que se sigue para que una cuadrilla contratada ex profeso para estas cosas ponga un alambrado alrededor de una estancia. Entonces me puse a indagar un poco y hay una historia que voy a comentar a grandes rasgos, muy interesante, insisto, por cómo es que se introducen ciertas innovaciones tecnológicas en aras de una idea de productividad, de una idea de progreso, de desarrollo, y los cambios que esto provoca, no solo a nivel productivo, económico, sino a nivel social, político. En la década de 1870 especialmente es que se da este boom del uso de los alambrados. O sea, ya en los campos uruguayos había previamente un uso de cercados para delimitar algunos terrenos, pero eran unos más rudimentarios que se hacían con piedras, en algunos casos se utilizaban árboles, eran cercados vivos, les llamaban. Pero en estas décadas de 1870 se empieza a extender bastante el uso del cercado de alambre para delimitar las estancias, los campos en la zona oriental uruguaya. Esos son los alambrados a los que se refiere el zorro del cuento. Y el uso de estos alambrados fue bastante promovido por una asociación, que es la Asociación Rural del Uruguay. Podemos ver en la lámina 5 una foto de algunos de sus miembros. Esta asociación se funda en 1871. La foto que aparece ahí es de 1873. Y es una asociación conformada por una élite de terratenientes, muchos de ellos ganaderos, pero no solo ganaderos, varios de ellos también eran agricultores, pero con una idea de la agricultura modernizante. Varios de ellos, además de promover el uso del alambrado, están intentando también experimentar con nuevas técnicas de cultivo, con la introducción de máquinas para la explotación de la tierra. Hacen demostraciones, por ejemplo, de máquinas trilladoras a vapor, de otro tipo de arados, una serie de innovaciones. Pero en este caso, pensando exclusivamente en el caso del alambrado,
Hay varios motivos por los que se propone su uso y es adoptado por varios terratenientes. En primer lugar, uno muy importante es que era una manera de proteger la propiedad. La propiedad privada en el campo ahí es fundamental para ellos. Con los cercados se establecen de manera clara los límites de la propiedad de cada quien. Y de esta manera, una de las cosas que se espera es evitar los pleitos que había debido a la indefinición de límites. Otro era que se trataba de impedir los robos y también evitar que el ganado propio se confundiera con el ajeno. Ya cada quien tenía su terreno, su ganado dentro de su terreno, era más difícil entonces confundir las reses de uno con las de otro y ya era también más difícil que pasara lo que dice el zorro, que todito lo que hubiera en los montes lo pudiera uno agarrar porque no era de nadie en teoría. Y aparte de esto, tiene unas consecuencias importantes. Bueno, todavía dentro de lo económico, otro motivo era que ayudaba a la crianza del ganado. Estas personas modernizadoras estaban también muy en el afán de promover la cruza de animales para mejorar las especies, para mejorar los tipos de reses que se vendían, y de esta manera se evitaba que el ganado se alejara demasiado en busca de alimento, que se dispersara debido a las estampidas, porque a veces se espantaba el ganado por alguna razón y corren por todos lados, y especialmente porque hace más sencillo controlar los cruzamientos, la separación de los sementales y seleccionar con qué vacas sí se cruzan y con cuáles no. Otras motivaciones también productivas, con una consecuencia más directa en los bolsillos, digamos, tiene que ver con que al usar cercados, la mano de obra que se emplea es menor, porque ya no necesitan los hacendados, los ganaderos, contratar gente que vaya a recoger el ganado que se dispersa, que vaya a separar el ganado que se mezcla con los de otros dueños, y esas eran labores que requerían mucho trabajo humano y para las que se solía tener personal de planta o bien contratar personal por temporadas, entre ellos a los gauchos que eran de costumbres nómadas o seminómadas, que no estaban fijos en muchos lugares. Bueno, los contrataban muchas veces para hacer este tipo de trabajos por temporadas. Entonces, las consecuencias que tiene esto son diversas y son muy fuertes. En primer lugar, para los minifundistas, para los pequeños propietarios, es una cuestión fatal, porque sus terrenos eran pequeños, pero como no había límites tan claros, antes de la introducción de los alambrados y de su gran difusión, podían simplemente tener un terreno pequeño, pero mucho ganado, porque pastoreaban a sus animales en las tierras vecinas. Ya no era posible eso. Y debido a esto, su ruina fue inevitable, porque sus rebaños eran grandes, pero su terreno era pequeño, no tenían suficientes pastos y la consecuencia para ellos fue que sus rebaños se morían de hambre porque no podían alimentarlos, no tenían suficiente dentro de su terreno. Muchos de ellos tuvieron que vender su ganado, también tuvieron que vender muchos de ellos sus propiedades, sus estancias, y entonces el gran latifundio se incrementa, ¿no? Los que ya tenían mucho de por sí acaban teniendo más. Para los trabajadores también tiene un impacto fuerte porque, como he dicho, ahora se requería menos mano de obra. Y en la lámina 6, podemos ver algunos ejemplos del tipo de actividad que ahora ya no se realizaba igual, los troperos, que son desplazados del campo precisamente porque ya no se requiere su mano de obra, porque el ganado ya no se dispersa. Ya no hay que irlo a buscar, ya no hay que irlo a separar, ya no se pierde tan fácil. Un gran número de puesteros, agregados, peones pierde su trabajo. Y esto, además, es curioso, no tiene buenas consecuencias porque varios
al quedarse sin trabajo, se tienen que dedicar a otra cosa, y si no encuentran a qué dedicarse porque no son propietarios, no pueden ellos mismos ser ganaderos, algunos se dedican al robo, algunos se dedican al abigeato, que es el robo de ganado, o a otras cosas. Algunos se dedican pues a ser limosneros, a pagar, buscando cómo ganarse la vida. Y esto no pasa inadvertido para los que promueven el uso del cercado. De hecho, en la siguiente lámina podemos ver la apreciación de Federico Eugenio Valparda, que era un miembro de la Asociación Rural del Uruguay y que escribe en la revista de esta misma asociación. Fundan la revista, o sea, la asociación se funda en 1871 y comienza a publicar su revista en 1872. Y la asociación todavía existe, y creo que todavía existe la revista y uno puede acceder a los archivos de la misma en internet, porque hasta esos son generosos y están disponibles digitalizados muchos de ellos. Bueno, Valparda en ese momento se da cuenta de que, como dice él, cada estancia que se cerca representa 10, 15, 20 individuos o familias que quedan en la miseria. Dice él, sin otro horizonte que una vida incierta, degradada por el servilismo del que tiene que implorar la caridad para vivir, y alentando en su corazón odios hacia esos cercos, causa de su terrible estado, que quisieran ver destruidos y que como única esperanza alientan la risueña expectativa de una revolución que les permita la destrucción de todos ellos. En esto podemos apreciar varias cosas. El diagnóstico que hace Valparda, pero también el miedo que tiene a estas personas que han sido desplazadas, que han sido marginadas por la introducción de los alambrados. Y este temor no es individual, no es propio de él, es del grupo social al que él pertenecía. Otro miembro de la asociación, Juan G. Corta, 2 años después, en 1874, también aprecia que hay muchas familias que son arrojadas de sus hogares, que son forzadas a detenerse temporalmente donde pueden, y dice él, pero viven como árabes o como los nómades tártaros sin hogar seguro y sin ninguno de los goces que el hombre civilizado obtiene por medio del trabajo. Pero otra vez el miedo a las consecuencias de esto se hace presente y él dice, de esta raza desheredada se forman los caudillos y sus secuaces ignorantes, haraganes, no tomando interés por una patria que ha sido tan ingrata y tan poco previsora que las ha dejado sin hogar. Ellos son un constante enemigo del orden y de la paz, son los pobladores de nuestras cárceles y el terror de los habitantes pacíficos e industriosos de nuestra campaña. Entonces, a la condición de desempleados, de desplazados, se suma estos discursos que estigmatizan a las personas que antes eran empleadas del campo y ahora se les presenta como personas viciosas, incivilizadas, ignorantes, perezosas, enemigas del orden y de la paz. El terror de la campaña. Y tal vez lo que las hace más dignas de ser temibles es que son percibidas de ese orden que los arrojó a semejante condición. Otros que ya he comentado que se vieron afectados son los gauchos. En la página 8 podemos ver una imagen de los gauchos y el diagnóstico que se hace también en una publicación periódica de la época. Hay unos errores ortográficos ahí, lo siento. Y esta publicación justo dice esto, dice el gaucho, que en otros tiempos recorría nuestras fértiles campiñas, encontrando en cada hogar un modesto asilo que lo resguardaba del hambre y de la intemperie, hoy atraviesa de parte a parte el territorio de la República, lleno de miserias, cubierto de harapos, perseguido muchas veces por las autoridades policiales. Porque la aparición de los alambrados limitó su libertad de movimiento de estas personas de costumbres seminómadas y además limita el ganado disponible, porque ellos aprovechaban el ganado cimarrón para subsistir, limita su posibilidad de acceso al trabajo y entonces sus recursos, sus medios para sostener su estilo de vida son cada vez menos.
Antes, como dice el texto de la cita, podían ser bienvenidos, pero ahora ya no, porque sus habilidades ya no eran requeridas, ya no encontraban trabajo, pero tampoco hospitalidad. Y curiosamente el gaucho después, en este momento no, pero después, va a erigirse como un símbolo para el folclorista, una figura a la que se rellena con una serie de valores que se enaltecen, como una especie, como uno de los símbolos también de la nacionalidad uruguaya. Pero eso va a ser muy posterior. En este momento son unos marginales. Y bueno, también los terratenientes progresistas empiezan a proponer una serie de soluciones posibles. Algunos, por ejemplo, proponen que se funden colonias agrícolas en tierras públicas y que se invite a las personas, a los antiguos trabajadores, a asentarse en estos terrenos y cultivarlos. Pero eso de invitar era muy entre comillas, porque uno de los que la propone, Juan G. Corta, en 1873, dice que más bien tenían que ser obligados y que si no aceptaban esa obligación tenían que ser castigados. Y decía él, porque nadie tiene derecho a ser un haragán y a vivir a costa ajena. Y la haraganería, que es madre de todos los vicios, es necesario extirparla. Pero, curiosamente, estos terratenientes, grandes terratenientes que proponen este tipo de soluciones, nunca estuvieron dispuestos a donar o ceder terrenos para que estas colonias se establecieran. Por ejemplo, por un lado, pero por el otro, los antiguos empleados de las estancias tampoco querían convertirse en agricultores, en parte porque no sabían cómo, no tenían la formación para hacerlo, pero también porque había una especie de estigma sobre la actividad agrícola donde la ganadería era más valorada que la agricultura. También hubo quienes propusieron crear asilos para desocupados, donde se les diera alojamiento, manutención y trabajo, hasta que alguien los contratara, pero pues, no fue una idea muy popular, porque decían que no, estaba muy presente la idea de que no trabajan porque no saben y no quieren. De entrada. Entonces, ¿para qué vamos a fundar una asociación, una institución así si no quieren trabajar? Otros proponían fundar correccionales para vagos. Y bueno, varias de estas propuestas fracasan, pero lo que sí se puso en práctica, lo que sí surgió, fueron las policías rurales. Las policías rurales, que eran grupos prácticamente, hoy diríamos, paramilitares, contratados por los grandes terratenientes, que eran precisamente contratados para proteger las grandes propiedades, o sea que solo se podían permitir los listas pudientes. Y existen primero, pero después, con el gobierno militarista de La Torre es un militar al que podemos ver en la lámina 9, Lorenzo La Torre, que llega al gobierno de facto, todavía no es presidente de manera oficial, pero llega de facto como gobernante en 1876 y su periodo termina en 1880. Y durante el gobierno de La Torre, la Asociación Rural logra que se apruebe un código rural que les da a los grandes terratenientes la autorización para establecer una policía privada. Entonces, cuando además tienen a La Torre en el gobierno, se da una asociación entre la policía rural y el ejército y desatan una gran persecución sin cuartel contra estas personas a las que consideran vagos, que consideran bandidos, que son avijeros. Una cosa curiosa, que no les gustaba mucho a los miembros de la rural, es que una parte de los desempleados del campo se incorporan a los cuerpos policiales. Claro, a ellos no les gusta porque dicen, pues es que estamos reclutando criminales, que más bien deberían estar en la cárcel. Estamos reclutando haraganes que deberían estar trabajando en lugar de darles armas y ponerlos en este tipo de labores. Y así como se integra una parte a las policías privadas, hay una parte que es absorbida por las levas. O sea, el gobierno de La Torre, el gobierno militarista, pone en práctica mucho la leva para nutrir su ejército y ahí absorbe otra parte de los desempleados.
de estos desplazados del campo. Aquí, por ejemplo, vale la pena regresar al cuento y ver la manera en que el zorro y el zorrillo ven al perro. Para ellos, el perro es un traidor. A ojos de ellos, el perro es un traidor. Y podemos ver en la lámina 10, acompañado de una ilustración de una edición de los cuentos de García, una cita en la que el zorro le dice al zorrillo que pues sí, o sea, que es una tontería, una muestra de desfachatez que el perro se dedique a cuidar el campo del tigre, que es su enemigo desde que el mundo es mundo, pero después le dice, usted cree que la culpa la tiene el perro, pero no, el único culpable es el tigre, que habiendo llenado sus potreros de hacienda malavida y creyendo que los demás son pícaros como él, se ve en la necesidad de llamar a la policía para que se la vigile. Y aquí tenemos al mismo tiempo la apreciación del perro, que sería, yo creo que sería la manera en que se podría apreciar a estas personas que son absorbidas por las policías o las levas, pero también la manera en que podría tal vez expresarse la forma en que estas personas ven a los grandes terratenientes. A ojos de los terratenientes ellos merecían lo que tenían, pero a ojos de estas personas es hacienda malavida. Para ellos los grandes terratenientes son pícaros, que por eso tienen necesidad de recurrir a quien les vigile la propiedad. Y de hecho, eso lo podemos ver también en la lámina 11. Esto es de otro cuento, de estas de las aventuras de Juan Zorro, que es el primer cuento en el que aparece el tigre, y precisamente una de las cosas que nos dice es que la estancia del tigre, el tigre es un gran terrateniente, está compuesta de muchas suertes de campo y atiborrada de hacienda gorda, y todo ello adquirido en mala ley. Otra medida que se tomó, que sí se puso en práctica, fue obligar a los arrestados por la policía y los militares a trabajar en el taller de adoquines. Y entonces tenemos que mientras por un lado la policía elimina los cabecillas de las bandas, los ejecutan extrajudicialmente, a los que no son los cabecillas, a los seguidores o a otros, los mandan a trabajar al taller de adoquines, donde se dice que las condiciones eran tan duras que algunos preferían morir en lugar de pasarse los meses labrando la piedra en ese lugar. Y aún así, aunque no les gustaba mucho todas estas medidas, los grandes terratenientes acaban de reconocer que la mano dura tiene sus frutos. Y en 1876, otro miembro de la Asociación Rural, Domingo Ordoñana, escribía en una carta: va siendo habitable la campaña, lo que significa que se van resolviendo los problemas de seguridad en la vida y en la sociedad. Todo esto, para regresar al cuento, todo esto es lo que hace comprensible esta manera de expresarse del zorro del cuento. O sea, el zorro, el zorrillo, bien pueden verse como representantes de estos desplazados, de estos marginados, que extrañan la libertad que tenían de poder recorrer la tierra sin toparse con marcas, con alambrados que les tapen el paso, sin tener que lidiar con las policías rurales que les preguntan en qué trabajan, de dónde sacan el dinero, para dónde van, sin tener que toparse con los milicos que perseguían a los vagos. Y es interesante también que los grandes propietarios, insisto, estén representados en estos cuentos por la figura del tigre. El tigre, que es un gran depredador que pues, se alimenta de las ovejas y de otros, porque a ojos del pequeño productor, a ojos del pequeño ganadero, del que se dedica a la agricultura o a la ganadería de subsistencia, de autoconsumo, un depredador así, al privarlo de medios de subsistencia, le está robando la vida. Simbólicamente creo que es muy poderoso que el tigre sea el representante de esta clase. Y bueno, hay muchas cosas ahí además que comentar, porque la manera en que entienden y enfrentan
problema, los miembros de la asociación rural, es curioso, o sea, todo lo que dicen que les incomoda. O sea, ellos son conscientes de que los alambrados y la introducción de varias cosas en el campo ha desplazado a estas personas. Pero por el otro lado, de todos modos, en lugar de, o sea, aunque son conscientes de eso, no dejan de insistir en que son personas que no quieren trabajar, que son ignorantes, que son vagos, que son flojos, que son criminales. Pero al mismo tiempo, están tan conscientes de que fue esto lo que los desplazó y que tiene entonces cierta explicación su resentimiento contra ese orden que los priva de sus condiciones de vida, que por eso tienen miedo. Pero también parece que lo que más les molesta es pues que estas personas son personas que no se incorporan una vez que son desplazadas de sus fuentes de subsistencia anterior, no se incorporan a ninguna actividad que ellos consideran productiva. No se hacen agricultores, por ejemplo. Se resisten a eso. Entonces, más que su miseria y la precariedad de sus condiciones, parece que lo que les molesta es que no quieran trabajar, que no quieran asimilarse a las nuevas formas de producción de la ganadería o del campo. Y esto es lo que yo creo que llama la atención y vale la pena que de ahí nos preguntemos también cómo son las cosas en nuestro contexto en este sentido. Que a eso vamos, son las cosas que planteo en la última lámina, que son preguntas como estas de, bueno, en nuestra actualidad, en nuestro contexto, ¿qué modelo de desarrollo es el que se intenta establecer? ¿Cuáles son las actividades que se consideran productivas en él? No solo eso, ¿a qué personas se acaba condenando a la marginalidad cuando se intenta establecer este modelo? ¿Y qué les molesta a los que se preocupan por quienes se encuentran marginados del sistema económico? La otra es, ¿qué mecanismos de control, estigmatización y exterminio son los que se encuentran activos y operan contra estas personas? Pensemos, por ejemplo, ya no está tan presente en el discurso, creo, pero pensemos, por ejemplo, en la manera en que hace pocos años se hablaba tanto de los ninis, decían, y de toda la serie de estigmas morales que se dirigían en contra de ellos. Estas personas que ni estudian ni trabajan y que entonces, como no están dentro del sistema productivo, eran además objeto de una serie de estigmas bastante fuertes, ¿no? Porque que se decía que eran flojos, que no estudiaban porque no querían, que no trabajaban porque no querían, que no sabían. Y cuando empiezan a surgir programas del gobierno actual que intentan ofrecerles una salida laboral, hay una resistencia de parte de los grupos más conservadores a este tipo de soluciones. Pero notemos que aún así hay una trampa ahí, porque este tipo de programas de todos modos lo que buscan es integrarlos al modelo económico. El supuesto de fondo de estos programas es que no están integrados porque no se les ha dado la oportunidad y que entonces de lo que se trata es de darles esa oportunidad. De todos modos, lo que está operando es un esfuerzo por integrarlos a este modelo de desarrollo. No se toma en cuenta, por ejemplo, cuáles a las personas que no estudian y que no trabajan en términos de modelo actual, pero que, por ejemplo, ejercen una gran labor de cuidados familiares. Y que las familias muchas veces no podrían funcionar, no podrían sobrevivir, de no ser porque hay personas que justamente se dedican a los cuidados familiares en lugar de estar asalariados en algún otro lado. Bueno, estas son como las preguntas con las que quisiera terminar y decir, bueno, pues, ¿qué hacer también, no? ¿Qué hacer en estos casos? El zorro del cuento le dice al zorrillo y al que quiere escuchar que de lo que se trata es de endurecer el lomo, de no aflojarle hacia los de arriba ni la pisada, que no hay que sucumbir ante los que tienen la plata, que son los causantes de todos males. Bueno, ¿qué tendríamos nosotros que hacer?
¿Cuáles son las opciones que se presentan a estas personas que actualmente son segregadas, marginadas y excluidas del modelo de desarrollo que se impulsa? Bueno, con esto quisiera terminar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rafa. Híjole, es que yo no te imagino cómo pasaste de un lector niño de 10 años en estos cuentos y de repente llegar a estas reflexiones a partir del alambrado. O yo no sé si el autor estaba pensado a un público, a un lector. ¿Qué pasó ahí con estos cuentos, no? Estos cuentos uruguayos. Pero bueno, yo creo que mis compañeros aquí en la mesa tendrán preguntas muy interesantes. Yo me voy a reservar al final y también dando pie también a que la audiencia, los que nos están acompañando, pues piensen un poco qué les gustaría conversar con Rafa, ¿Qué les llamó la atención de lo que él está conversando? Gandhi, ¿quieres abrir tu micrófono para empezar aquí esta conversación con Rafa Peralta, por favor? Gracias. Sí, muchas gracias, Clau. Pues creo que, bueno, más que una pregunta, tengo un comentario o algunos comentarios alrededor de tus apuntes, entendidos como tal, como unos apuntes sobre la cuestión. El primero es que es como un relato alegórico sobre la acumulación originaria en el sur, ¿no? Particularmente en esa región del Mar del Plata y entre Argentina y Uruguay, que terminan siendo llanos, ¿no? Grandes llanos, los cuales se deforestan para generar estas actividades muy relacionadas con la ganadería, sin ser propiamente muy industriales, ¿no? O sea, es un proceso de quitar un modo de vida anterior o previo por el de estos colonos, ¿no? O estos realmente invasores, ¿no? Hay un proceso de migración europea a esta región que está desplazando a los gauchos, pero también a muchos grupos originarios. No sé, me recuerdo también, ya que estamos en ese contexto, de evocar momentos muy lejanos de la infancia, esta serie de Marco, que hace también Takahata de Estudio Ghibli. Marco, del niño de los Andes, ¿no? Es un niño italiano que llega a Argentina y durante un rato muy pequeño, vamos, no es ni siquiera parte central del argumento de la caricatura, se menciona que existen un grupo de personas que se esconde, ¿no? De los recién llegados, ¿no? Porque la violencia contra las poblaciones originarias de esta región del mundo fue devastadora. Hoy incluso la estigmatización que existe sobre ciertos grupos originarios en Argentina, inclusive en Uruguay, Paraguay, Chile, pues es muy fuerte. No sufren o padecen justo esta idea, no solo relacionada con la acumulación originaria, sino también con una idea de modernidad. Esta noción de personas que no están esta idea de la diligencia o que podía leerse muy beberianamente, ¿no? Creo que a mí me parece muy interesante y me gustaría escuchar el tras bambalinas de cómo es que conectas todo este contexto, todo este background con un cuento, ¿no? Cómo encuentras el modo en que un cuento pueda servir para la generación de estudios culturales o estudios críticos de la literatura, ¿no? O inclusive literaturas comparadas. Si asumimos que lo que tú nos estás comparando, lo que tú nos estás mostrando como estos archivos históricos pueden entenderse como un modo de expresión literaria. Y pues nada más, igual para cerrar, como primero la fuerza que tiene poder contar historias
a través de la alegoría de animales, que es algo que se tiene muy, muy claro a finales durante la Edad Media y que se recopila en el 18 con todo este movimiento nacionalista, entre los que están los hermanos Grimm, están Charles Perrault, ¿no? Afanasiev en Rusia también, ¿no? La idea de que el mensaje pareciera que es más claro y más directo cuando utilizas animalitos. Algunos símiles, algunas analogías las perdemos con el paso del tiempo, no las podemos entender muy claramente, algunas sí quedan como bien asentadas en el inconsciente colectivo, ¿no? La idea del lobo que vive en el bosque. Y creo que comparar o que hacer la similitud entre el policía, el perro, el zorro, ¿no? Sobre todo la idea del zorro como este animal dentro de los cánidos que a diferencia del lobo y el perro es mucho más pequeño, mucho más astuto y como que digamos de algún modo simboliza cierto prototipo como de incluso como de anarquía, ¿no? Como de voluntaria, como una voluntad de romper los cánones, no sé si lo explico, ¿no? El zorro siempre es alguien astuto que busca salirse con la suya, que no se compra los cuentos que, por ejemplo, se puede comprar el zorro, el perro o el lobo. Aparte de que el zorro es menos feroz, no se impone, justo la virtud del zorro es no imponerse mediante la intimidación y la fuerza, sino mediante la astucia. Y pues ya, muchas gracias por tu colaboración, Rafa. Bueno, doctor Jorge Cortés, mientras Rafa piensa un poco la respuesta a Gandhi, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, bueno, es el recorrido que hiciste, felicito porque el recorrido que hiciste fue impresionante y bueno, tomando como pretexto un análisis meticuloso sobre las condiciones del ámbito rural en el caso del Uruguay, en el caso de la zona, ¿no? De las Pampas y todo tipo de lugares. Que fíjate que dicho sea de paso no es tan diferente como lo que ocurrió en México en el siglo XIX. Es decir, los animales pastaban como en Europa, ¿no? Iban de un lugar a otro y no había problema que pasaran de una zona a otra. Después hubo delimitaciones precisamente para que no hubiese problemas tan graves como los que después ocurrieron, la matanza y los problemas que se generaron en los grandes latifundistas en México en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Entonces, son como ejemplos de toda una serie de vocaciones que fueron ciertamente desarrolladas en el proceso del desarrollo del capital a finales del siglo XIX. ¿No? Digo, México tuvo un atraso grande, pero también un proceso de desarrollo impresionante a finales del siglo XIX, y no es extraño que Uruguay, Argentina y la zona de Chile también lo hayan tenido por un proceso migratorio tan grande que se dio no solamente de italianos, sino también de franceses, alemanes, judíos, ¿no? En la zona. Entonces, me parece sobremanera interesante lo que elaboras, me parece que fue arduo el trabajo, pero además también con un asombroso manejo de la historia y también de un honesto planteamiento argumentativo que permite dilucidar las grandes formas en las cuales la dinámica del mismo capital va generando condiciones paupérrimas para unos y condiciones más favorables para otros, ¿no? La conformación de los grandes latifundios, la conformación de los caciques, los procesos de la organización, inclusive política y también de corte policial, que también sucedió en México, sucedió en el sur de los Estados Unidos, donde los bandidos, en lugar de convertirse en perseguidos, también se convirtieron en perseguidores, ¿no? En Sinaloa, en Sonora, tuvimos grandes bandidos, ¿no? Tenemos el ejemplo de los bandidos de etcétera, ¿no? Inclusive novelas también muy importantes al respecto, que van a describir más o menos ese tipo de elementos. Entonces, me parece que esa parte nos evoca muchísimo al proceso, como bien lo comentaba el colega, sobre la dinámica de la acumulación de capital por despojo, por disposición, como lo plantearían los teóricos contemporáneos, ¿no? Estoy tratando de elaborar algunos preguntas al respecto, no sé si las vayas como captando en ese plano, me parecería interesante. Y la última parte donde tú planteas que hay una especie de
donde los programas a mediados del siglo XX, que creo que es también lo que critica también, porque este libro es escrito en el 1950, me parece, ¿no? Este cuento que tú haces referencia, y esto está describiendo también una lógica complicada. En el caso de México, los programas a los cuales aludes, precisamente son programas que administran la pobreza, ¿no? Un poquito evocando a Chesnowski en este texto de la globalización de la pobreza, donde hace todo un recuento a nivel internacional, donde precisamente no dice que lo que se pretende hacer por parte de los grandes, de los gobiernos, de las administraciones, es eliminar la pobreza, sino administrarla. Y entonces lo que sucede con estos grupos, algunos son desechados, otros son incorporados, los que se puedan y los que quieran, y los que deseen incorporarse al proceso de organización, y los que no, son prácticamente discriminados, desechados o vistos como escoria, en una serie de lugares donde la dinámica del capital ha cambiado, se ha reformulado y repotencializa su propia dinámica de organización. Y por obvias razones, como tú bien lo planteas de manera magistral, lo que son los subalternos son los que de alguna manera pagan todos los platos rotos, en el sentido tanto del proceso de incremento del desarrollo económico como en el proceso de la marginalidad, que es precisamente la decadencia de una sociedad que necesita a ese tipo de individuos para poder justificar proyectos de control y orden, pero también para utilizarlos de mano de obra barata, para justificar también gastos e incrementos importantes, y como tú planteas, que pueden ser inclusive lamentables y terroríficos, ¿no? O hasta pornográficos, si quieres, si me permites el término, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de grupos, como también sucedió en México, como el campesinado en México, como el sombrero en México, como el indígena y el cristianismo, son grupos que son vistos como de menor valía, pero que son parte del folclore para la dinámica del nacionalismo mexicano. Es decir, el Uruguay y la Argentina utilizaron estos, digamos, estos arquetipos para identificar la identidad uruguaya y la identidad argentina, cuando al final de cuentas los negros, los grupos marginados, siempre han sido vistos en esas zonas como grupos de menor valía, ¿no? Inclusive la eliminación de los negros, la eliminación de los indígenas, que prácticamente por ellos no existen, aunque ciertos existen. Entonces, no sé si pude concatenar las ideas que tú usabas y determinar esta relación que inclusive toda América Latina la tiene, aunque con sus diferencias, ¿no? No sé cómo tú lo visualizas. Y te agradezco mucho, me pareció interesante lo que te planteas, pero así es la dinámica del capital, es la naturaleza del capital. Gracias, doctor Jorge. Pues, ¿qué te parece si respondes a estas primeras preguntas y después ya vamos con las preguntas que tenemos aquí de la audiencia, Rafa, por favor? Sí, claro. Pues agradezco mucho sus comentarios y me parece que enriquecen bastante la discusión. O sea, creo que es una cosa bastante interesante ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Cómo es que a partir de, insisto, el encontrar algo así o sea, a partir de unos detalles tan pequeños que aparecen en un cuento, que en realidad hasta es un cuento corto, de pronto, rascándole tantito, puede uno empezar a descubrir toda esta serie de temas e involucrarse en estas cosas, ¿no? O sea, es cierto. Y pensando, por ejemplo, en la manera en que decía Gandhi, cómo es que hay todo un simbolismo del que se va revistiendo a los animales y cómo es que parece que el uso de los animales para representar estas cosas tiene bastante potencial, tiene bastante poder, impacta fuertemente la imaginación. O sea, yo recuerdo una charla que tenía una medievalista argentina, la profesora Silvia Magnavaca, y ella contaba que había escuchado en Argentina, no recuerdo dónde, cómo es que al momento de dar su versión del Génesis, de la caída que había llevado a la expulsión del paraíso, una anciana no hablaba de la serpiente que tentaba a Adán y a Eva. No, ella decía,
que estaban en el paraíso y que estaba todo bien, y decía, llegó el lobo e hizo la picardía. Y lo que decía esta profesora Silvia Magna Vaca es que tiene todo el sentido que ella no hable de la serpiente para representar el mal. Para ella el lobo encarna mejor esto, porque precisamente estamos hablando de un grupo que sobrevive en el campo criando ovejas. El mal para ella queda mejor encarnado bajo la figura de un lobo que precisamente puede acabar con sus medios de subsistencia, que son las ovejas, que en una serpiente. Y esto abre la cuestión de precisamente cuáles son las formas en que queda mejor representado para distintas culturas, para distintos grupos, estas cuestiones como pueden ser no solo la maldad, sino el explotador, quién puede ser el que represente mejor la resistencia, el empeño por sobrevivir a costa de todos estos embates. O sea, Estudio Ghibli tiene varias cosas, es cierto, ¿no? Es maravilloso, no solo lo que menciona, sino esta película tan triste de la guerra de los mapaches, o la de la princesa Mononoke. O sea, creo que Ghibli hace todo un gran esfuerzo. O sea, los que hacen estas películas, de verdad que creo que tienen un esfuerzo enorme detrás para representar también este tipo de problemas y estos temas, ¿no? Cómo es que se expande la ciudad, cómo es que se extiende la forma de producción industrial y cómo es que a su paso va arrasando con todo y va condenando a unos a la miseria y va condenando a otros al ostracismo. El costo que tiene eso, no solo en este nivel, sino al nivel de la ecología misma. O sea, Ghibli creo que hace un gran esfuerzo para poder representar muchas de estas cosas. De verdad que creo que es también un objeto de análisis que vale la pena tomar en cuenta para este tipo de estudios. Y o sea, los comentarios que acerca de cómo es que pasa en México. Sí, o sea, en México también están las policías rurales, ¿no? Desde tiempos de Juárez, si no mal recuerdo, y después también con Díaz. Los rurales son una de las grandes figuras que representan a estos capaces de mantener el orden, ¿no? Y me parece que sí tiene mucho, es muy acertada esta observación de que a fin de cuentas de lo que se trata es de mostrar cómo es que estos procesos de expansión del modo de producción capitalista, de la manera en que se da la acumulación originaria por desposesión, se presentan de formas muy similares en América Latina, en distintos lados. O sea, creo que sí es bastante valioso ver esto. Insisto, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, o sobre las que digo que quería poner énfasis, es en esto de cómo es que se puede utilizar la literatura, o no solo la literatura, sino otras fuentes, como un documento en el que podemos encontrar puntos de entrada para estos temas, para este tipo de investigaciones. En este caso, o sea, este cuento además me parece sui generis, incluso dentro de la obra del autor, que ya le he dado una pequeña revisada a otros cuentos. Porque, insisto, el alambrado aparece en otros lados, pero no es el problema que representa en este cuento. Otra vez, aparece como algo ya normalizado. Y es folclorista, claro, pero aún ahí vale la pena preguntarse, ¿no? O sea, ¿en qué medida puede haberse llegado a colar discursos soterrados, discursos invisibilizados, los discursos de estas personas desplazadas y excluidas en la tradición oral que lleva después a la fijación por escrito de una versión de estos cuentos, que es lo que pasa también con otros cuentistas como los que mencionaba Gandhi, ¿no? Los Grimm y otros, que lo que hacen es esto, fijar una versión escrita de muchas que están circulando de estos cuentos que se dedican a buscar, compilar y publicar. ¿Cómo es que perviven oralmente? ¿Cómo es que se transmiten estas voces, estas
opiniones, estos puntos de vista que nos pueden llegar a informar un poco de cómo es que vivieron o entendieron estos procesos las personas que fueron desplazadas, que fueron excluidas, marginadas, etcétera. Insisto, no soy un especialista realmente en este tema específico, ¿no? Pero sí me interesa mucho mostrar esto, cómo es que se pueden utilizar estos documentos como puntos de entrada, cómo es que no solo se puede entrar, por ejemplo, desde un enfoque más desde sus inicios académicos históricos, sino cómo es que en algo como esto se puede desviar la mirada hacia allá. Muchísimas gracias. Pues doy la bienvenida al doctor Álvaro que se incorpora a nuestra mesa y pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerte mi pregunta. Sin antes dejar de mencionar a Omar Cardona, dice buenas noches a todos, un saludo desde Izúcar de Matamoros, Puebla. Saludos al filósofo Rafael Peralta. La verdad es que es un gusto tenerte aquí con nosotros en estas reflexiones, Rafa. Y bueno, yo sí, pues tengo una pregunta en cuanto a qué es el espacio público, porque parece que con tantos alambrados ya no hay, son mecanismos de control, tanto lo que está dentro de la cerca como de lo que está fuera de. Hay en esta parte del cuento, cuando el zorro habla con cierta nostalgia, con el zorrillo, me parece, ¿no? Con cierta nostalgia sobre cómo era antes, ¿no? Cuando no había alambrados, cuando no había estas cercas, ¿no? Con este espacio de libertad para desplazarte, para tomar de la tierra lo que tú quisieras comer, sin necesidad de decir esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Con esta especie de nostalgia como si fuera una especie de época del paraíso, ¿no? Que ya no sé si fue el origen o sería lo ideal, ¿no? A donde quisiéramos llegar, ¿no? Pero me parece muy importante también la parte final de tus reflexiones, ¿no? Porque este cuento nos trae mucho a las reflexiones a lo que es actualmente, cuáles son los alambrados actuales, ¿no? Y hablamos solo de muchas formas de alambrados en la actualidad, ¿no? Y en este modelo de desarrollo, sobre todo que intentan decirnos lo que está dentro y lo que está afuera, lo que se desplaza, lo que se integra y quiénes ocupan el espacio. Y bueno, en este sentido sí me gustaría preguntarte, ¿cómo concibes el espacio público? Porque en este modelo de desarrollo pareciera que ya no hay público, no hay espacio público, porque incluso lo que queda como espacio público también está controlado, ¿no? Porque el hecho de los alambrados y controlar no solamente lo que se contiene dentro de la cerca, sino también cómo se comportan y actúan los de afuera, es también una forma pues son mecanismos como tú bien lo dices, ¿no? Mecanismos de control, estigmatización, incluso de exterminio, ¿no? Y bueno, no sé si tenga un poco que ver con el tema de la gentrificación y con muchos ejemplos como actualmente acaba de suceder en estas, pues no sé, playas de Mazatlán, que independientemente de que si te gusta la música de banda o no te gusta, pero yo sí me planteo este tema de cuáles son los espacios públicos, porque parece que ya no los hay, o cómo lo concibes tú. Esta sería mi pregunta, porque cómo se configura o hay que reconfigurar lo que nosotros concebimos como espacio público, ¿no? Gracias y bienvenido al doctor. Yo iba a leer tus comentarios, pero pues creo que sería mejor, doctor, Álvaro, que tú lo comentes. Bienvenido. Tienes abierto tu micrófono. No te escuches, Tosquín.
Sí, gracias. De hecho, justo pensando en esta preocupación acerca de lo del espacio público, espacio privado, o sea, hay distintas formas en que se entiende, ¿no? O sea, hay una filósofa, Nora Rabotnikov, que tiene varios análisis acerca de esto de cómo se puede entender espacio público. Y una cosa interesante es que espacio público se entiende en una de sus acepciones como contrapuesto a espacio privado. Y creo que lo que estamos viendo en esta dinámica es que no hay espacio público mientras no haya una institución y reconocimiento de lo privado. Entonces, lo que había antes de este marcaje, de esta forma de establecer tajantemente los límites de la propiedad privada, no era espacio público, porque no había propiedad privada bien claramente establecida a la que se pudiera oponer. Entonces, desde esta perspectiva liberal, positivista, marcada por el positivismo en algunos casos de los miembros de la rural, justamente lo que se está dando es, al momento de establecer claramente y firme jurídicamente y de varias formas la propiedad privada, se abre la posibilidad de instituir también espacio público, desde esta perspectiva. Claro, o sea, eso marca otra vez cómo es que hay un tránsito de unas formas previas de entender la relación de las personas con el campo, con el ganado, con los ríos y todo lo que se puede encontrar en la campaña, a la que se está instituyendo en estos momentos. Es un cambio radical, justo no solo de las maneras de subsistir, sino de las subjetividades, ¿es cierto? Y sí, o sea, la pregunta interesante hacia el final es esta, como lo planteaba Claudio y como lo plantea Álvaro, ¿no? Esto es en el cuento, nos pone en siglo XIX, pero actualmente, ¿cuáles serían nuestros alambrados? O sea, en estos casos son los alambrados, tal cual, estas cosas que se ponen con alambre de púa, de poste a poste, pero llevándolo más allá, ¿cuáles son las maneras justamente que se utilizan hoy para marcar la propiedad, para marcar lo que es de unos, lo que es de otros, insisto, cuáles son los modelos de desarrollo que se impulsan, cuáles son los dispositivos ligados a ellos, quiénes quedan dentro, quiénes quedan fuera? O sea, una cosa interesante también con el tigre es que en algún momento de los cuentos el tigre se postula a un puesto político en elecciones. Entonces ya no solo es este gran latifundista con un poder económico fuerte, no, está también aspirando a ejercer un puesto político. Poder político seguramente ya ejerce, pero está buscando un tinglado institucional para poder hacerlo de una manera mucho más abierta, más directa tal vez, ¿no? O sea, esto se da hoy también, ¿no? O sea, el poder político, poder económico están coligados. La separación es en realidad una ilusión, ¿no? Se puede ver en cómo es que las supuestas alianzas, y esto lo observaba también Carlos Pereira en los 80, ¿no? O sea, mientras las cosas van bien para ellos, los grandes empresarios nos dicen que sus intereses y los del país van de la mano. En cuanto hay cosas que no son tan buenas para sus intereses, ahí resulta que ya no. Resulta que entonces cosas como los incrementos a los salarios mínimos, el intento de hacer formas de distribución de la riqueza para que no haya, para que los límites de la pobreza no crezcan, o sea, los desniveles no sean tan grandes, etcétera. En esos momentos resulta que ya los intereses de las grandes empresas y los del gobierno, los del país, ya no son los mismos. Y entonces empiezan con este tipo de amenazas de que van a hacer fuga de capitales, de que va a haber inflación, de que va a haber no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, ahí otra vez. Pero eso tiene implicaciones después a niveles electorales y otras. O sea, poder político, poder económico, ahí están coaligados.
es una ilusión pensar que están separados o que lo han estado desde hace muchísimo tiempo, o que pueden estarlo, incluso tal vez. O sea, justo cuáles son en nuestros alambrados. Yo por eso decía esto de cómo es que se ponía tanto énfasis hace poquitos años, ¿no? En esto de los ninis. Los ninis eran unos de nuestros excluidos. Y lo que se hace es intentar fagocitarlos. O sea, es cierto, estamos como que tan asimilados ya a la manera al modo de producción capitalista, que de lo que se trata más bien es de tratar de incluirlos, ¿no? No se están ofreciendo pensando alternativas que no pasen por devorarlos, integrarlos y hacerlos funcionales dentro de este sistema. Es cierto, tiene mucha razón Álvaro en eso. Como a los que no estudian ni trabajan, yo así los entendía, ¿no? Pero digo, también hay niños que ni estudian ni trabajan precisamente porque eran hijos de los, ¿no? Sí, pero esos esos tienen otro estatus, porque al final de cuentas son hijos de empresarios, se van a ser dueños de fábricas, ¿Esos de qué medios, son? de producción. Pues son pequeños, son los hijos de los grandes empresarios, al final de cuentas van a ser los dueños, pues. Ah, esos, no, entonces yo los confundí, perdón. Saludos a Nancy Rojas Corichi, dice, aquí estamos Rafa, bien atentos a la charla. Saludos Nancy, qué gusto que estés aquí acompañándonos en el programa. Y que bueno, les llaman whitexicans, les llaman whitexicans ahora. Pero sí, pero son dueños, o sea, son hijos de empresarios y dueños de los medios de producción y van a ser dueños de las empresas y van a ser dueños de todo. O sea, ellos no tienen problema con eso. Azcárraga, todos fueron eso, ¿no? Son los dueños del país. Entonces, están en otra lógica. bueno, Él se refiere específicamente a esos grupos vulnerables, ¿no? Que al final de cuentas por las circunstancias fueron llevados a eso, pueden ser derrotados del sistema, pueden ser excluidos del sistema, pueden ser generados por el sistema y por eso es que viven esas condiciones. Pero siempre han existido porque la dinámica del capital así es como lo constituye, pues. muy bien, gracias. Y bueno, no sé si ya después de estos comentarios, pues ya para cerrar, no sé si Rafael, Gandhi o Jorge, Álvaro quisieran hacer algún comentario o pregunta final, ya para despedirnos. Ya. Ya están en los partidos. Esos ya están en los partidos políticos, pues. Desafortunadamente están metidos en los partidos políticos. No, pero también
agradecerle a Rafa porque realmente tuvimos una situación así como que de urgencia y Rafa pues tiene muchos trabajos por ahí y en una emergencia de caleidoscopio, Rafael nos hizo el favor de apoyarnos y realmente se lo agradezco bastante. Espero no darte tantas latas, Rafa. Pero sí tenerte más seguido aquí en Caleidoscopio, ya que estás integrado a esta comunidad de la Universidad Autónoma Chapingo, pues qué gusto que estés en este equipo y pues esperemos que tu presencia sea más constante por acá. Igual Gandhi y sería todo mi comentario. Nada más que sí se me pasó completamente de hablarles de las efemérides, porque un día como hoy nació Hans Christian Andersen, que es este escritor de cuentos infantiles, y no sé si fue casualidad que justo hablaras de los cuentos el día de hoy, Rafa, pero este autor nació en el año de 1805 y bueno, fue escritores como los del Patito Feo, La Sirenita, La Reina de las Nieves, El traje del nuevo emperador, y falleció en el año de 1875. También un día como hoy, Juan Pablo II rehabilita en el año de 1986 la teología de la liberación que había sido descartada de las dictaduras latinoamericanas católicas. Y también un día como hoy, en el año de 1890, nace Juan de Dios Batis, el maestro mexicano fundador del Instituto Politécnico Nacional. Y un día como hoy, del año de 1944, nació Jorge Carpizo Marguero, que a lo mejor ustedes estaban muy jovencitos, pero a mí me tocó cuando paso por la UNAM, fue rector de la universidad, queriendo imponer ciertas medidas para lograr la excelencia académica en la UNAM, medidas como la regulación del pase automático, la imposición de ciertas cuotas que nos llevó a una larga huelga y que por fin pues no se aprobó, pero bueno, este rector nació en el año de 1944 y bueno, eso era todo lo que quería comentar, pero también fue el creador de lo que es hoy el fundador más bien de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También conocido como la Pantera Rosa, por cierto. Sí, no, y no estoy mintiendo, se le decía así porque se vestía de rosa y era gay, por cierto. Ah, no, esa no me la sabía, pero Después se incorporó al PRI.
Nada, te agradezco mucho y Rafa, muchísimas gracias por tu participación, doctor Jorge Cortés y queridísimo Gandhi Monter, gracias por acompañarnos. Nos esperamos el día de mañana con nuestro programa hermano 2 Millennium 3, al igual a las 7 de la noche. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un programa más de Caleidoscopio Cultural. Muchísimas gracias y nos despedimos.